el Salmo 24:1. Entonces, mientras que usted está ahí buscando en su Biblia, el tema del día de hoy es Dios como dueño de todo. Amén. Sabemos que Dios es el que nos ha creado y esto lo vamos a confirmar en el día de hoy a través de su palabra y de lo que Dios quiere hablarnos. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Bueno, en el día de hoy hablaremos primero acerca de la soberanía de Dios. ¿Y qué es la soberanía? Lo que yo investigué es que es ejercer la autoridad, el dominio y el poder sobre algo. Y Dios es soberano, ¿cierto? Entonces, como Dios es soberano, Él ejerce el poder, la autoridad y el dominio sobre todo lo que existe en esta tierra, sobre todos los que habitan en ella. Entonces, como Dios es un absoluto, es alguien completo, ¿sí? Antes de Él no hay nadie y después de Él tampoco lo hay. Dios no tiene un superior, Dios es un ser supremo, amén. Dice en el Salmo 103:19, dice, Jehová estableció en los cielos su trono, su reino domina sobre todo. Dios domina sobre todo lo que existe en este mundo. Y vamos, en Hechos 4:24 dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Amén. Muchas veces nosotros creemos que somos los dueños de nuestras vidas, pero no nos pertenece. Tenemos que sacarnos esa mal concepto, esa idea errónea que tenemos a veces en la cabeza, de que no tenemos que darle cuenta a nadie y hacemos a veces lo que bien nos parece, ¿no? Y resulta que como Dios es el dueño de todo, Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da el aliento, amén. En Hechos 17:25 dice, pues Él es el que da vida a todos y aliento a todas las cosas, amén. Y como Él es el que nos ha dado ese aliento de vida por medio de su Espíritu Santo, Él nos demuestra así que es por su gracia y por su misericordia que somos propiedad de Él, que nosotros le pertenecemos a Él, amén. Entonces, y una propiedad exclusiva, amén, mi hermano. Y debemos reconocer entonces en nuestro corazón, sacarnos como esa falsa idea de propiedad de nuestra mente. Entonces vamos a 1 Corintios 4:7, yo lo voy a estar buscando, usted lo busca allí en su casa. 1 Corintios 4:7, y dice así. Dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces nosotros todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado, amén. Nosotros no tenemos las cosas porque yo simplemente las busqué con mis fuerzas, no, es porque Dios nos las ha dado, ¿cierto? Él es el que nos da las fuerzas, Él es el que nos da cada día el sustento, amén. Por Dios es que nosotros estamos vivos. Entonces, como Dios es el que nos da todo, ¿sí? Debemos reconocer esto en nuestro corazón, cada día, e irnos despojando de esta manera de vivir, que no es que lo que yo tengo es porque yo lo no, quitarnos eso de nuestra mente, amén. En Hechos 4:32 habla acerca de que los creyentes, como ya les dije, ellos reconocieron en su corazón que Jehová era soberano y que Él era el que había hecho todo. Miren que cuando Pedro predica la palabra del Señor, se convirtieron más de 3,000 personas, ¿cierto? Y los primeros creyentes ya empezaron a entender desde este punto que el Señor era el dueño de todo, ¿cierto?
Y más adelante en el 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En el libro de Hechos siempre habla acerca de que ellos estaban en un mismo sentir, en un mismo acuerdo, y aquí dice todas las cosas en común. Y ellos entendieron por quién, por la obra del Espíritu Santo. Cuando Pedro les predica la palabra del Señor, ellos no era Pedro, era el Espíritu Santo que había venido sobre la vida de ellos, y ellos, la mente se les había transformado, había venido una renovación de pensamiento, ¿cierto? Entonces, ellos quitaron esa manera egoísta de ver las cosas, y no solamente en lo material, sino reconociendo que Dios era soberano, que Dios era el dueño de ellos, porque ellos antes hacían lo que bien les parecía, vivían una vida de pecado, una vida desordenada, pero aquí ellos empezaron a reconocer al Señor. Entonces Dios, siendo nuestro creador, ¿cierto? El creador de todo el universo, lo vemos en Génesis 1:1, que habla que Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Y que la tierra estaba desordenada y vacía. Vino Dios y puso orden a todo este caos que había allí. Entonces, en Génesis 1:26 dice el Señor, hagamos al hombre a imagen y semejanza, ¿cierto? Y dice, hagamos, cuando estaba allí hablando de que ahí vemos la Trinidad del Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿cierto? Vemos a Dios como nuestro creador, como ese ser supremo, amén. La soberanía de Dios es tan grande y no la podemos entender porque ¿quiénes somos nosotros para entender las cosas ocultas del Señor? Amén. Entonces dice la palabra del Señor en el Salmo 100:3, dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, ¿cierto? Él nos hizo, no nosotros, por eso tenemos que darle cuenta a Él, porque Él es nuestro Dios, porque Él fue el que nos creó, ¿cierto? Ahora, otro punto es, Dios nos sustenta. Vemos claramente en Mateo 6, del 31 al 35, al 33, algo así. Resulta que dice allí el título es el afán y la ansiedad, ¿cierto? Entonces dice que no nos preocupemos de qué comeremos, de qué beberemos, porque si Él sustenta las aves, si Él sustenta las plantas, ¿cuánto más a nosotros que somos su creación, que somos creados a imagen y semejanza de Él, ¿cierto? Él cuida de nosotros. Pero termina la palabra del Señor diciendo allí en esa parte, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y la añadidura son las cosas materiales y todas aquellas cosas que nosotros pedimos en nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, pero debemos buscar el reino de Dios y su justicia, para que Dios sea siempre ese sustento. Dios, Él hace llover sobre justos y sobre injustos, amén. Él es misericordioso. Y Dios nos redime, otro punto también, y ahí es donde venimos a ver el plan de salvación del Señor. Resulta que como Dios escogió al pueblo de Israel, ¿cierto? Esta historia ya no la sabemos. Y ese era el pueblo escogido de Él, ¿cierto? Y Él levantó reyes, ¿cierto? Por un cierto tiempo. Pero estos reyes cumplían cierto tiempo, cierto ciclo. Morían y se levantaba otro y así. Unos fueron buenos, otros fueron malos. Resulta que Dios sabía que como eran personas humanas, cometían errores. Él siempre todo lo tiene tan bajo control. Resulta que Él llega y cuando viene Jesús a la tierra, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús venía venía de la genealogía de David, ¿cierto? Cuando comienza el libro de Mateo, empieza diciendo
la genealogía de Jesús. Entonces aquí podemos ver que Jesús venía del linaje de David, venía de un linaje escogido. Y allí podemos ver que Cristo es ese rey que vendría a reinar por siempre y que su reino es inquebrantable y sería para siempre, ¿cierto? Un reinado justo, un reinado verdadero. Entonces, aquí Dios nos redime, pero también Dios nos santifica. Y en 1 Pedro 2:9 dice la palabra del Señor que nosotros somos linaje escogido, ¿cierto? Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Pedro les animaba allí a la iglesia de Asia, porque ellos estaban viviendo cierta persecución. Y él les dice, como Cristo vino a redimir, a hacer ese plan de salvación, esa redención, Él vino no solamente por los del pueblo de Él, del pueblo de Israel, sino por todos los gentiles. Entonces, Pedro les animaba: ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿cierto? Que los ha llamado de la oscuridad a su luz admirable. Entonces, podemos ver que Dios, con su infinita gracia y misericordia, nos envolvió a todos. Amén. Entonces, viendo que Dios es nuestro dueño, ¿cierto? Dios es nuestro todo. Entonces aquí venimos nosotros los seres humanos a jugar un papel muy importante, y es que nosotros aquí en la tierra cumplimos un papel o un rol, y es que somos mayordomos, amén, o administradores. Y entonces, investigando así, ¿qué es un mayordomo? Y es el servidor principal que está en un cargo alto, ¿sí? Y que tiene que estar pendiente de un personal, ¿cierto? Y de las cuestiones económicas, y debe darle cuentas a su jefe o a su señor, a su amo, de todo lo que suceda. Es lo que decimos hoy en día un administrador, ¿cierto? Y nosotros, tú y yo, somos administradores de Dios. Y esta es la tarea que el Señor nos ha mandado. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios los creó con un propósito específico. En Génesis 1:28 Él les dice: fructificad y multiplicaos y sojuzgad la tierra. Pero Adán y Eva pecaron, y esa historia ya no la sabemos, que está en el capítulo 3, que es la desobediencia del hombre, la caída del hombre. Dios lo creó para que administrara el huerto del Edén, y para que multiplicara y velara por la tierra, velara por todo lo que Dios había creado, ¿cierto? Entonces, cuando ellos se rebelaron, porque ellos se rebelaron contra Dios en haberse dejado engañar de la serpiente, que tipifica a Satanás, entonces Dios siempre, como les estoy diciendo, todo lo tiene bajo control. Y aquí es donde entra Jesús. Jesús, cuando viene a la tierra, ¿sí?, que Él viene a salvarnos a nosotros, porque por causa de que Adán y Eva desobedecieron, vino el pecado, ¿cierto? Y la muerte. Y si la gente moría en este pecado, pues no se salvaba. Entonces aquí Cristo, en su infinita misericordia, vino a cumplir ese propósito que Dios había mandado. Entonces Jesús es el ejemplo de nosotros hoy en día, porque si hubiera quedado Adán y Eva, pues muy malas referencias tendríamos, ¿cierto? Hubiera hecho quién sabe qué sería de la humanidad si Cristo no hubiera venido a la tierra. Entonces podemos ver a Cristo como administrador de Dios. Y en Lucas 2:49 habla la palabra del Señor que cuando Jesús tenía 12 años, él con su madre y su padre José, su padre terrenal, fueron a una fiesta. Y resulta que Jesús se les perdió por 3 días. Y ellos lo estuvieron buscando y hasta que lo encontraron. Cuando ellos lo encontraron y dijeron: ¿pero por qué nos haces esto? Entonces Él les dijo: en los negocios de mi Padre he de estar. Entonces aunque ellos no entendieron, ¿cierto?, Él sí entendía lo que debía hacer. Y era venir a esta tierra a cumplir la voluntad del Señor.
Jesús no vino porque sí, que porque no, yo me bajo del trono, me despojo de la gloria y voy allá a pasar con la humanidad a ver qué tal son. No, Él vino con un propósito específico y fue a salvarnos a nosotros, ¿cierto? Entonces, Él demostró su amor obedeciéndole al Señor. ¿Sí? Y en Marcos 10:45 vemos que Jesús vino también como siervo. Él vino a servir, dice, yo vine a servir y no a ser servido. Él vino a servirnos a nosotros, siendo ese cordero inmolado. Y en Isaías 42:1 podemos ver que decía, este es mi siervo amado, en quien tengo complacencia. También Cristo es obrero de Dios. Y vamos a buscar allí Juan 5:36. Juan 5:36 dice la palabra del Señor: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las mismas obras que el Señor hacía era testimonio de Él. Nosotros debemos ser así, seguir ese ejemplo, porque las obras que el Señor Jesús hacía, a veces con solo eso daban testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Por eso Él era un obrero de Dios. Por eso es que nosotros debemos seguir el modelo de Jesús. Es el mejor modelo que podemos seguir. No mirar a hombres, porque los hombres fallan, los hombres pueden cometer errores. Somos seres humanos, esta carne es débil. Y dice la palabra del Señor en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y debemos estar alineados con Él, mirándolo solo a Él, no mirando a los pastores, no mirando al líder de la iglesia, al hermanito que no me saludó, al hermanito que me hizo mala cara, no, mirando solo a Jesús, porque Él no tiene tacha ni manchas, y Él, su amor nos demuestra cada día lo que debemos hacer. Ahora, como ya sabemos que somos administradores de Dios en esta tierra, y como sabemos también que Cristo es nuestro mayor ejemplo, nuestro modelo a seguir, tenemos unos requisitos como administradores de Él. Primero, la fidelidad. Usted no va a contratar a alguien, digamos, en su negocio, ¿cierto? Que usted lo ponga a prueba y le sea deshonesto, ¿sí? Usted quiere de una persona así, confianza, usted pueda tener confianza, dejarlo allí, ¿cierto? Como un administrador, pero si no le es fiel, usted no lo va a poner en riesgo digamos, lo que usted tenga. Entonces, una de las cosas que Dios nos pide es que seamos fieles. Y Dios siempre nos demuestra que la fidelidad de Él no depende de la de nosotros, porque si no fuera fatal, porque nosotros le fallamos a Él todos los días. Y la fidelidad de Dios es eterna, es infinita, todo lo que venga de Dios es infinito, su amor, todo. Entonces, primero tenemos que ser fieles. Segundo, tenemos que ser íntegros. Y la integridad es ser aquí el mismo que en la casa, en la iglesia, en la calle. Nosotros tenemos un dicho que dice claridad en la plaza y oscuridad en la casa. No, tenemos que ser el mismo. Entonces dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, y no codicioso de ganancias deshonestas. Y tenemos que librarnos de estas cosas, que muchas veces esto se puede meter sutilmente en la vida de nosotros y nos hace desviar. Otra que también es importante es la sabiduría. Y en Santiago 1:5 dice que, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Dice la palabra que a veces nosotros pedimos mal, deberíamos pedir estas cosas en vez de estar pidiendo un carro, una casa. No, pida las cosas que de verdad son importantes y que le van a durar eternamente. Dios se encarga de las añadiduras. Dios sabe lo que nosotros necesitamos, Él no es ajeno a lo que nosotros a diario le pedimos, ¿sí? Pidamos cosas que nos van a servir, cosas que nos van a ayudar a progresar, a seguir adelante. ¿Y qué más que la sabiduría? Muchas veces, ¿cuántas veces pecamos por cometer o tomar una mala decisión, por hacer actos que no están bien, ¿cierto? Entonces, la sabiduría es eso, nos ayuda a que nosotros continuemos adelante tomando sabias decisiones. Y ya terminando los requisitos que nosotros tenemos como administradores de Dios, ahora las responsabilidades. Una de las responsabilidades es seguir instrucciones. Dios nos da instrucciones de todo lo que debemos hacer, ¿cierto? Entonces, debemos someternos a la voluntad de Dios, agradable y perfecta, aunque no nos guste. Eso es bien difícil para el ser humano, me incluyo porque a veces es difícil hacer la voluntad de Dios, pero no es imposible. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos tener esa instrucción diaria? La palabra del Señor. Ahorita que decía el pastor, lámpara es a mis pies tu palabra, yo lo tengo aquí anotado porque esa es nuestra instrucción cada día, nos instruye. La palabra de Dios nos instruye a seguir el camino correcto. Es luz al camino de Dios, al camino que es vida, no al de muerte. Otra es buscar la dirección de Dios. ¿Sí? ¿Y cómo buscamos la dirección de Dios? Comunicándonos con Él. ¿Por medio de qué? Orando. Teniendo intimidad con Él. Esto puede ser difícil para el cristiano a veces, pero con estas situaciones o con esta forma de hacer las cosas, Él nos muestra qué debemos hacer, cómo debemos hacerlo, direccionados bajo la guianza del Espíritu Santo, ¿cierto? Muchas veces se toman malas decisiones por no seguir la dirección del Señor o la guianza del Espíritu Santo, sino que, ay Señor, por lo menos hay muchas veces, ay Señor, estoy endeudado, pero le pidió la dirección al Señor. Señor, pero ¿por qué me está pasando eso? Usted fue y consultó primero con Dios. Antes de que usted tome una decisión, usted tiene que consultar con el Señor, no irlo a hacer y después ahí sí venir a llorarle al Señor y el Señor como que, bueno, ¿por qué me metí a mí si yo no tengo la culpa de lo que Él hizo? No me consultó y ahora sí quiere que lo saque como de esta vaca loca. No, tenemos que consultar primero con Dios, que Él nos instruya y Él nos direccione. Ahora, también hacer inversiones. ¿Cómo invertimos nosotros nuestras vidas? Con el tiempo, no solamente materialmente, espiritualmente también. Y aquí podemos ver la parábola de los talentos, que Dios le da a cada uno algo, ¿cierto? Según las aptitudes o capacidades. Y Dios le da a uno 5, a otro 3 y a otro 2. 2 y 1, perdón. Resulta que a cada uno según como ellos pueden, ¿cierto? Y si a nosotros Dios nos ha entregado algo, tenemos que responderle, tenemos que darle cuenta, ¿cierto? No hacer como el que le dio uno y tras de que le dio uno, como para no dejarlo sin nada, fue y lo enterró y se olvidó y después, no, Señor, que me daba miedo, que no sé qué, sacando excusas. En cambio los otros, conociendo ya la historia, Dios se maravilla cuando nosotros ponemos en obra, ¿cierto? Dios nos ha dado dones y talentos. No podemos decir que cada uno tiene el mismo talento, no. Cada quien es diferente, ¿sí? Porque somos parte del cuerpo de Cristo y no todos somos orejas, no todos somos cabeza, ojos, no, cada uno cumple su función, ¿cierto? Entonces, mirando la parábola de los talentos, nosotros tenemos esa responsabilidad de invertir nuestro tiempo. Si lo estamos invirtiendo bien, muchas veces sacamos excusa de que no tengo tiempo, me ocupé en esto. Sí hay tiempo,
de las 24 horas del que hay en el día, si hay tiempo para el Señor. Que saquemos excusas, que ya es diferente, pero sí lo hay. Y debemos informarle, tenemos que tener al tanto, como un administrador con su jefe, tenemos que estarle informando de lo que sucede, ¿sí? Cuando venga el Señor y nos pida cuentas de lo que hicimos y de lo que dejamos de hacer, que podamos estar aprobados ante Él, de todo lo que Él nos mandó a hacer, ¿cierto? Haciendo esa gran comisión, yendo, haciendo discípulos, ¿sí? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y esparciendo la palabra del Señor por toda la tierra. Y sí la estamos haciendo, sí estamos haciendo discípulos. Eso es algo que a uno a veces lo confronta, que Dios lo manda a uno a hacer, pero primero hay que estar preparado para poder hacer esos discípulos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema de la familia que se ha estado tratando en este mes? Y es que cuando hablamos de Adán y Eva, que fueron los primeros administradores que hubieron en la tierra, ellos eran la primera familia que existió. Y ellos cumplieron mal su función. Y miren el desenlace que tuvo la familia de ellos. Fue algo trágico, ¿no? Por tener una mala administración, por rebelarse contra Dios. Entonces, en la familia, digamos que lo conforma el hombre, la mujer y los hijos. El hombre tiene como esposo también, o debe como esposo, invertir bien su tiempo con su familia, en lo espiritual, ¿cierto? Siendo ese proveedor también para la casa. Y siendo la familia de ellos esa luz en medio de la sociedad, ¿cierto? Siendo esa familia que Dios necesita para que administre bien sobre una sociedad. Porque si no a veces la gente se desanima porque la familia no puede, y muchas veces no hay ese acompañamiento en familia. Sí, no están unidos, teniendo como ese mismo sentir de ir y esparcir el reino de Dios, que es lo que Dios nos manda. Esa es una responsabilidad muy grande ante Dios, como administradores de Dios, siendo obedientes, porque todo esto encierra que nosotros seamos obedientes. Entonces, ya viéndolo desde este punto de vista, ¿cómo estamos siendo como administradores de Dios en estos tiempos tan difíciles que se están viendo, que cada día surge otro tipo de cosas, ¿sí? Cuando el Señor nos venga a pedir cuenta, ¿qué le vamos a decir? ¿Con qué le vamos a salir? No le podemos salir con excusas porque Dios no tolera las excusas. Entonces, que podamos estar como ese obrero aprobado, ¿cierto? Como sin manchas, sin arrugas nuestras vestiduras, que podamos ser esas personas que Dios por las cuales nos creó, ¿sí? Y que con su plan de salvación nos ha redimido y podemos tener una segunda oportunidad. Dios nos da oportunidades todos los días, pero con esa gracia que cada día nos envuelve.